Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hola, qué emoción dar la bienvenida a toda la audiencia a un nuevo análisis a fondo. Hola, encantada de estar aquí para este tema. Hoy tenemos sobre la mesa una misión que, sinceramente, resulta tan fascinante como urgente para la vida diaria de cualquier persona. Vamos a sumergirnos de lleno en un texto verdaderamente brillante del Dr. Elimel Luna. Así es, titulado El ego en la pareja. ¿Por qué nos cuesta tanto ceder? Exacto. Y el objetivo central de esta exploración, lo que queremos desentrañar hoy, es descubrir por qué conflictos que, en la superficie, parecen absolutamente triviales, tienen esta capacidad casi mágica de transformarse en un abrir y cerrar de ojos en verdaderas batallas campales. Claro, en conflictos enormes. Queremos desempacar, paso a paso, esos mecanismos psicológicos que operan en las sombras y que sin que nadie se dé cuenta terminan saboteando las relaciones más importantes de nuestra vida. Totalmente. Pensemos por un momento en una situación cotidiana con la que casi cualquier ser humano puede identificarse. Una simple, sencillísima discusión sobre a quién le tocaba sacar la basura un martes por la noche. ¿O quién olvidó comprar la leche en el supermercado? Ajá. Y de repente, el ambiente en la casa se siente como el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Sí, una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Cuando ese nivel de tensión estalla por algo tan pequeño, la realidad es que el verdadero problema rara vez tiene que ver con el dinero, con los horarios o con la distribución de las tareas del hogar. Hay una corriente subterránea mucho más profunda operando en el fondo. Y el planteamiento del Dr. Luna va directo a esa corriente subterránea. Lo que el texto nos insta a comprender desde la primera página es que esas fricciones domésticas, esas discusiones cotidianas que escalan de manera desproporcionada, son en el fondo batallas por la supervivencia de la identidad personal. ¡Wow! Supervivencia de la identidad. Sí, y a lo largo de este análisis, quienes nos escuchan van a notar cómo cruzamos fronteras entre diferentes disciplinas. Eso me encanta del texto. Vamos a tomar herramientas del psicoanálisis clásico, nos apoyaremos fuertemente en los descubrimientos recientes de la neurociencia y profundizaremos en la teoría del apego. Todo este cruce de información tiene un propósito claro. Entender con precisión quirúrgica qué es lo que realmente se rompe en nuestro cerebro. Y en nuestro corazón, sí, cuando entramos en conflicto con la persona que supuestamente más amamos en el mundo. Ok, bueno, vamos a desempacar esto. Porque ya de entrada, la palabra ceder tiene una carga, una connotación increíblemente pesada para nuestra cultura. Uy, pesadísima. En el calor del momento, en medio de un grito, ceder suele confundirse automáticamente con perder valor. O peor aún, se siente como una pérdida irreparable de la dignidad. Como si te estuvieran pisoteando. Exactamente. Y cuando la mente humana interpreta que está perdiendo su valor intrínseco, ocurre algo terrible. Dejamos de comunicarnos con la persona amada, dejamos de buscar una solución en equipo y en su lugar empezamos a proteger febrilmente nuestro yo. Es como si de un segundo a otro levantáramos un muro. Un muro de concreto armado entre ambas personas. Y es justo en ese terreno minado donde hace su entrada triunfal el famoso concepto del ego. Y para entender la magnitud de esa entrada triunfal, hay que limpiar un poco el concepto, porque la cultura popular ha distorsionado muchísimo la definición. Totalmente. Pensamos en ego y pensamos en alguien presuntuoso. Claro, cotidianamente pensamos que alguien con mucho ego es simplemente una persona arrogante, alguien que tiene aires de grandeza o que se mira demasiado al espejo. Pero Sigmund Freud, allá por el año 1923, estructuró una visión del ego que va mucho más allá del uso que le damos hoy. O sea, no es solo vanidad. Para nada. En la psicología profunda, el ego es literalmente la estructura que organiza quiénes somos. Es un mecanismo psicológico diseñado específicamente por la evolución para proteger nuestra autoestima y nuestra integridad mental. Ok. Imaginarlo como el guardaespaldas de la mente humana ayuda muchísimo a visualizar su función. Su único trabajo, día y noche, es asegurarse de que nuestra autoimagen se mantenga intacta ante cualquier amenaza externa. Me fascina esa analogía del guardaespaldas porque clarifica mucho las cosas.
Yo siempre pienso que un guardaespaldas gigante y musculoso puede ser una herramienta de supervivencia increíblemente útil si estás caminando solo por un callejón oscuro a las 3 de la mañana. Definitivamente. Lo quieres ahí, muy alerta. Quieres que esté preparadísimo, pero definitivamente no quieres a ese mismo guardaespaldas sentado entre tú y tu pareja en medio de una cena romántica a la luz de las velas, interrumpiendo cada mirada. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de las relaciones románticas, salta a la vista una gran paradoja humana. El vínculo de pareja es el único espacio social donde se espera que las personas se muestren completamente vulnerables. Donde el contrato implícito es bajar las defensas. Bajar esas defensas naturales que usamos en el trabajo o en la calle, claro. Y justamente en ese espacio de vulnerabilidad extrema, el ego se desorienta. Como que no sabe qué hacer con tanta paz. Tal cual. Al no saber cómo manejar tanta exposición emocional, puede actuar de dos maneras diametralmente opuestas. Funciona como nuestro salvador cuando de verdad estamos sufriendo abuso o un ataque real a nuestra integridad. Lo cual es necesario. Sí, indispensable. Pero con mucha más frecuencia en las discusiones cotidianas sanas, asume un rol paranoico y se convierte en nuestro peor saboteador. Y cuando decide sabotear, parece que su herramienta favorita, su escudo por excelencia, es el orgullo. El famoso orgullo. Y es un orgullo defensivo muy particular. Cualquier estado en esa situación donde un comentario al pasar, una pequeñísima observación sobre cómo acomodamos los platos en el escurridor de la cocina, enciende de inmediato sirenas de ataque aéreo en la cabeza. Empiezan a sonar las alarmas. Y la reacción corporal y emocional es tremenda. Pero ¿por qué una frase tan inocente, tan banal, logra desatar una respuesta defensiva de esa magnitud? Lo fascinante aquí es que esa reacción desmedida jamás nace del comentario sobre los platos en sí. No tiene nada que ver con los platos. Nada. El comentario es solo el detonante de algo mucho más antiguo. El psiquiatra Aaron Beck, quien revolucionó la psicoterapia al fundar la terapia cognitiva a finales de los 60s, explicaba este fenómeno a la perfección. ¿Qué decía Beck sobre esto? Él descubrió que el orgullo defensivo y la prepotencia son reacciones que nacen de ideas y creencias subterráneas sumamente arraigadas. Son heridas de la infancia o de experiencias pasadas que arrastramos en silencio. O sea, vulnerabilidades viejas. Exacto. Cuando la pareja hace una crítica menor, el ego no escucha "acomodaste mal los vasos". El ego traduce eso como una confirmación de los peores miedos internos del individuo. Ah, claro. Lo procesa como sentencias devastadoras del tipo "no soy suficiente para esta persona", o "no me están respetando en mi propia casa", o "mi esfuerzo y mi opinión no valen absolutamente nada". Básicamente, la prepotencia y los gritos de orgullo son, en la gran mayoría de los casos, un disfraz muy elaborado. Un traje que nos ponemos para ocultar una vergüenza profunda o un sentimiento de insuficiencia. Un traje muy pesado, sí. Es ponerse la armadura más gruesa y ruidosa que encontremos para que la persona que tenemos enfrente no se dé cuenta de que por dentro estamos aterrorizados. Y aquí es donde la investigadora Brené Brown hace un aporte vital. Su obra es fantástica para entender esto. Ella dedica gran parte de su trabajo a ilustrar exactamente esa dinámica. Basándose en miles de entrevistas, ella sostiene que la incapacidad del ser humano para mostrar fragilidad es lo que realmente destruye los vínculos. Ese miedo paralizante a la vulnerabilidad. Exacto. Nos vuelve seres rígidos. Cuando una persona siente que no puede tolerarse verse expuesta, cuando le aterra sentirse inadecuada frente al ser que ama, la reacción automática es pasar a la ofensiva. La mejor defensa es un buen ataque. Tal cual. Se vuelven críticos, implacables y calculadores con los errores del otro. Funciona como un mecanismo de distracción puro. El ego ataca la pequeña falla de la pareja simplemente para desviar la atención y la luz de su propia sensación de vacío e insuficiencia. Y esto que mencionas nos lleva directo a otro comportamiento muy común y destructivo en las relaciones: el control. El tema del control. Socialmente, existe la costumbre de etiquetar a la persona controladora como alguien maquiavélico, ¿no? Alguien que tiene un carácter naturalmente dominante, que disfruta dando órdenes y dictando cómo deben hacerse las cosas. Como el villano de la película. Exacto. Pero el análisis que hace el Dr. Luna de esta dinámica le da una vuelta de tuerca que cambia todo el panorama. Y John Bowlby, el padre de la teoría del apego, es quien aporta esa vuelta de tuerca esencial. ¿Qué nos enseña Bowlby al respecto?
Bowlby nos enseñó a mediados del siglo XX que en el contexto de una relación, el comportamiento controlador casi nunca tiene que ver con una sed de dominación pura. Ok. Es más bien un intento desesperado y angustiante por recuperar una sensación de seguridad. Seguridad, claro. Sí, cuando el cerebro percibe que el vínculo emocional con la pareja peligra, aunque sea una falsa alarma, se dispara una ansiedad abrumadora. Ante esa amenaza de desconexión, algunas personas reaccionan buscando cercanía física de forma asfixiante. Pegándose demasiado. Ajá, pero otras intentan controlar ferozmente el entorno. Organizan la casa de manera dictatorial, exigen saber cada movimiento del otro, imponen reglas estrictas. En el fondo, creen ciegamente que si logran que nada en la rutina falle, si controlan todas las variables, eliminarán cualquier motivo para el abandono o el rechazo. O sea, es como esa necesidad angustiante que vemos hoy en día de revisar constantemente la última vez conectado de la pareja en WhatsApp. O exigir respuestas inmediatas a los mensajes. Ese es un ejemplo perfecto y muy actual. Desde afuera se juzga como un intento de controlar la libertad del otro. Pero viéndolo con esta lupa, en realidad es puro y absoluto terror al abandono disfrazado de vigilancia. Así es miedo puro. El gran problema, y la advertencia clarísima que deja el texto para la audiencia, es que esa vigilancia constante asfixia por completo la confianza de la relación. Le drena todo el oxígeno a la casa. Y en un ambiente donde no hay confianza porque uno de los dos es el vigilante y el otro el vigilado, Se elimina el espacio para el amor espontáneo. es imposible amar libremente a alguien si la sensación constante es la de estar rindiendo un examen sorpresa todos los días. Es que el amor sano requiere por definición con margen de error. Exige que ambas partes tengan el coraje de bajar la guardia. ¿Claro? Si el ego de una persona está constantemente patrullando el perímetro emocional, buscando indicios de traición o de falta de respeto para asegurar que todo esté bajo control, sencillamente no queda energía cognitiva ni emocional para establecer una conexión real y nutritiva. Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, Porque toda esta psicología de la que estamos hablando, todos estos miedos al abandono y mecanismos de defensa, no flotan en un plano abstracto de las ideas. Tienen un impacto físico, biológico e inmediato. totalmente, hay una química detrás. Hay un despliegue químico enorme en nuestro cuerpo cuando estalla esa pelea por quién no compró la leche. ¿Qué está pasando a nivel fisiológico cuando caemos en la trampa de querer tener la razón a toda costa? Lo que ocurre a nivel corporal es tan dramático que neurocientíficos contemporáneos como Daniel Siegel lo describen como un verdadero secuestro. Un secuestro. Sí, un secuestro de la amígdala. Los estudios de Siegel demuestran que durante una discusión acalorada, donde el ego se siente acorralado, el cerebro primitivo no tiene la capacidad de distinguir entre una crítica verbal de la pareja y una amenaza de muerte real. O sea, para el cerebro es lo mismo un reproche que un ataque mortal. Literalmente. La amígdala cerebral, que es esencialmente el sistema de alarma de incendios del cerebro, toma el control absoluto. Esta zona es primitiva y carece de matices lógicos. Así que, ante la crítica, el cerebro entra en un estado de emergencia idéntico al que experimentaríamos si un animal salvaje nos estuviera persiguiendo en la selva. Increíble. El ritmo cardíaco se dispara por encima de los 100 latidos por minuto. Las pupilas se dilatan, la respiración se vuelve rápida y superficial, y experimentamos una visión de túnel. Visión de túnel. Sí, solo te enfocas en la amenaza. El sistema nervioso apaga las áreas del cerebro encargadas del pensamiento racional y nos arroja de lleno al modo supervivencia. Es una imagen poderosísima. Básicamente estamos sintiendo que un depredador salvaje nos está persiguiendo por la sala de nuestra propia casa. Exactamente eso. Y obviamente, si el cuerpo siente que está huyendo por su vida, lo último que le va a importar en ese microsegundo es comprender los sentimientos de frustración del depredador. La empatía muere por completo en ese estado de alerta. 90. Conectaron a cientos de parejas a monitores cardíacos mientras discutían. Para medir exactamente qué pasaba físicamente. Así es. Y descubrieron que este nivel de estrés fisiológico extremo hace que sea biológicamente imposible ponerse en el lugar del otro. Cuando el corazón está latiendo a esa velocidad y el cuerpo está inundado de cortisol y adrenalina, la razón deja de ser una herramienta para llegar a un acuerdo. Se vuelve un arma. La lógica se convierte exclusivamente en un arma arrojadiza. Ya no existe una búsqueda compartida de la verdad.
El único objetivo es crear un escudo impenetrable para no sentir la humillación de la derrota. El ego literalmente secuestra a la persona. Y ese secuestro biológico es lo que nos empuja a esos ciclos tóxicos impresionantes que tantos conocemos. Es casi una coreografía trágica que se repite en millones de hogares. Una danza destructiva. Alguien lanza una crítica aparentemente menor. La otra persona siente el ataque del depredador e inmediatamente lanza una justificación defensiva. El primero, al no sentirse validado ni escuchado, sube la apuesta, levanta la voz y ataca con más fuerza. Y el segundo, ya sintiéndose acorralado, simplemente se cierra emocionalmente y levanta un muro de piedra frío e impenetrable. Sí. Y esa coreografía destructiva es tan matemáticamente predecible que John Gottman y su colaboradora Nan Silver decidieron catalogar esos comportamientos como los 4 jinetes del apocalipsis de las relaciones románticas. Los famosos 4 jinetes. Los identificaron como la crítica constante a la personalidad del otro, el desprecio o las burlas, la actitud defensiva sistemática y finalmente el aislamiento emocional. El muro de piedra. Exacto. Y dentro del contexto del análisis del ego que hace el Dr. Luna, hay que poner una enorme lupa sobre la actitud defensiva. Es, sin lugar a dudas, la máxima expresión de un ego que ha sido herido. Siempre tratar de defenderse en lugar de escuchar. Cuando alguien se pone a la defensiva de forma automática, el mensaje implícito es: yo soy impecable, el problema exclusivo aquí eres tú. Es un mecanismo que erradica cualquier posibilidad de asumir responsabilidad y por ende bloquea de inmediato el camino hacia la reconciliación. ¿Sabes que hay algo que resulta muy revelador sobre esos momentos de enojo intenso? Lo que noto cuando alguna vez he estado enfrascado en una discusión así, es que pierdo toda la objetividad sobre la realidad. Ajá. De repente, la persona que tengo enfrente deja de ser mi compañero de vida que simplemente tuvo un mal día y olvidó colgar una toalla mojada. Mi mente me convence de que hizo eso con la misión específica y malévola de arruinarme el día a propósito. Todo se vuelve personal. ¿Sí? O siento que si cedo un milímetro en una discusión, entonces soy la persona más débil del mundo. Es llevar todo a un extremo irracional. Eso que describes con tanta precisión tiene un nombre clínico documentado. El Dr. Luna rescata justamente esto al mencionar lo que Aaron Beck denominaba errores cognitivos. Errores cognitivos. En medio del secuestro de la amígdala, la mente empieza a procesar la información a través de lentes severamente distorsionados. El primer error clásico es el pensamiento en blanco y negro. O todo o nada. La idea radical de o tengo yo la razón absoluta e irrefutable o soy un completo tonto y me están pisoteando. El ego no permite áreas grises. ¡Wow! El segundo error es la personalización, que es tomar cualquier fallo logístico como un ataque directo a nuestra dignidad. Lo de la toalla mojada. Exactamente. Y el tercer error, quizás el más dañino, es la lectura de mente. Asumir automáticamente las peores intenciones posibles en la pareja, creyendo que hacen las cosas calculadamente para lastimar. Estos errores cognitivos son la leña que mantiene ardiendo la hoguera del resentimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto para la vida real? Si la ciencia nos demuestra que nuestro cerebro nos traiciona con alarmas falsas, si el ego levanta escudos impenetrables ante críticas mínimas, y si es tan fácil caer presa de estos jinetes del apocalipsis y errores de pensamiento. Es un panorama complicado. ¿Cómo logramos salir de esta trampa? Porque la solución no puede ser simplemente rendirse y dejar de hablar de las cosas que nos molestan. No para nada. La salida, según los expertos, no está en dejar de comunicarse, sino en cambiar radicalmente el idioma en el que se desarrolla la discusión. Cambiar el idioma. Requiere un esfuerzo consciente por traducir el enojo. La terapeuta canadiense Sue Johnson, creadora de la terapia centrada en las emociones, transformó el panorama clínico al explicar que las recriminaciones, todos esos gritos, insultos y quejas exageradas que vuelan en medio de una pelea, son en realidad, y casi sin excepción, miedos profundos disfrazados. Miedos disfrazados. ¡Qué fuerte! Es el ego haciendo un esfuerzo titánico por sonar fuerte, intimidante e inquebrantable, cuando en lo más profundo del ser, la persona está completamente aterrorizada de perder el vínculo. Claro, el escudo. Detrás de un grito acusador y furioso como «eres un egoísta que solo piensa en sí mismo», casi siempre habita una vulnerabilidad enorme y un mensaje silencioso que dicta «tengo pánico de que ya no me necesites» o «me aterra descubrir que no soy una prioridad en tu vida». El contraste es abismal.
Es pasar de ser un fiscal que acusa a ser un ser humano que confiesa su dolor. En el texto del Dr. Luna hay un par de ejemplos que ilustran el tremendo poder de desarmar una pelea simplemente cambiando la narrativa de lo que expresamos. Esos ejemplos son buenísimos. Hay un mundo de diferencia entre atacar desde la trinchera diciendo «Tú siempre haces lo que se te da la gana, no te importo en lo más mínimo», Una frase súper común. y reemplazar ese misil por una frase que, seamos honestos, requiere muchísima valentía decir. Algo como «Me dolió profundamente sentir que mis planes no eran importantes para ti». Uf, sí. El efecto fisiológico y psicológico que tiene esa segunda frase en el cerebro de quien la escucha altera toda la dinámica. La altera por completo porque es una frase que invita a la empatía en lugar de detonar la defensa biológica de la que hablábamos. Al replantear la situación desde la vulnerabilidad, se rompen las reglas del juego de poder. Ya no hay atacante ni atacado. Existe un condicionamiento social muy fuerte que dicta que mostrar tristeza, inseguridad, dolor o miedo al abandono es un claro signo de debilidad. Pero los datos demuestran que en el contexto íntimo de una relación amorosa, la dinámica es diametralmente opuesta. Mostrar fragilidad es poderoso. Ser capaz de articular esa vulnerabilidad en medio del conflicto es una muestra de inteligencia emocional sumamente avanzada. Es un acto que desarma automáticamente a la pareja. Claro, no puedes pelear contra alguien que ya bajó los brazos. Biológicamente hablando, es muy difícil que la amígdala de la otra persona siga en modo de ataque contra alguien que acaba de soltar su escudo y está revelando exactamente dónde está sangrando emocionalmente. Esa honestidad brutal es muchas veces el único puente viable para reconectar genuinamente. Esa etiqueta de inteligencia emocional avanzada le da una dignidad nueva a la tristeza. No se trata de ser alguien débil que se deja pisotear, sino de tener la fortaleza interna de quitarse la armadura. Exactamente. Ahora, creo que es crucial hacer una aclaración para quienes nos están escuchando. El propósito de desmenuzar toda esta psicología no es convencer a nadie de que debe someterse a una especie de lobotomía emocional para amputar o eliminar su ego por completo. No, eso sería contraproducente. Como ya establecimos, el ego cumple una función biológica de protección vital. El verdadero reto y el núcleo de la propuesta del Dr. Luna es someter a ese ego a un entrenamiento riguroso. Es enseñarle a abandonar su rigidez. Un ego psicológicamente sano no es un ego inexistente, sino un ego maleable. Maleable. Es una estructura que sabe diferenciar cuándo hay un peligro real del que debe protegernos y cuándo está en un espacio seguro donde debe dar un paso atrás y permitir la intimidad. ¿Y cómo logramos esa flexibilidad en la práctica? Para pasar de la teoría a la práctica, el texto del Dr. Luna desglosa magistralmente 4 claves accionables. La primera herramienta es entender de dónde viene realmente el miedo. Ese trabajo de introspección. Exige un ejercicio profundo de introspección que debe hacerse en momentos de calma, no durante la tormenta. Consiste en hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué me duele de manera tan desproporcionada que me contradigan en este tema específico? ¿De dónde viene esta reacción tan grande? Claro, ¿qué herida antigua de mi historia personal está tocando este comentario inofensivo? Conocer la geografía de nuestras propias inseguridades es el primer paso para no reaccionar como un autómata ciego. Ok, supongamos que alguien hace esa tarea de introspección, logra mapear sus heridas y comprende perfectamente de dónde viene su miedo al rechazo. ¿Esa sola comprensión racional ya soluciona el problema? Lamentablemente no. Porque la experiencia dicta que saber intelectualmente por qué estoy enojado no siempre es suficiente para frenar el impulso de devolver un grito cuando siento que me atacan. Y ahí es donde la segunda clave se vuelve indispensable, porque atiende la parte puramente biológica del conflicto, el imperativo de aprender a calmarse. Bajar las revoluciones. Retomando la ciencia de la amígdala secuestrada, la psicología moderna es tajante al respecto. Si hay un nivel elevado de agitación cardiovascular, si el cuerpo está inundado de hormonas del estrés, la comunicación constructiva y racional es una imposibilidad física. Simplemente no se puede. La estrategia práctica aquí no es forzar un acuerdo entre gritos, sino instaurar la regla de la pausa deliberada. No se trata de aplicar la ley del hielo ni de huir cobardemente del problema. Es tener la madurez de pedir un tiempo fuera explícito. ¿Cuánto tiempo estamos hablando?
Separarse físicamente por 20 o 30 minutos y esperar a que el sistema nervioso autónomo se regule y saque al cuerpo de la alerta máxima. Es como reconocer en voz alta: mi animal salvaje interior está suelto por la casa y necesita ir a sentarse a una esquina en silencio un rato antes de que podamos seguir hablando como dos adultos lógicos. Es la mejor forma de verlo. Pero claro, el verdadero desafío llega cuando el tiempo fuera termina. Regresamos a la mesa, ya estamos más tranquilos, pero el instinto natural sigue siendo armar nuestro mejor argumento legal para ganar el caso. ¿Cómo cambiamos ese enfoque? Para ese momento de regreso a la mesa, el doctor Luna plantea la tercera clave: escuchar con el objetivo exclusivo de entender y no con el propósito de armar el contraataque. Eso es dificilísimo. Es un esfuerzo que va en contra de la corriente natural. Mientras la pareja habla y expone su molestia, el instinto de supervivencia dicta que usemos ese tiempo mentalmente para buscar inconsistencias en su historia y cargar nuestras propias municiones. Exacto. Estamos preparando la respuesta antes de que terminen de hablar. La alternativa revolucionaria es detener ese proceso interno y hacer un ejercicio activo de imaginación. Obligarse a imaginar visceralmente cómo se está sintiendo el mundo desde los zapatos y la perspectiva del otro en ese preciso instante. Es una gimnasia empática profunda. Gimnasia empática. Y si después de todo ese proceso nos damos cuenta de que efectivamente cruzamos una línea, dijimos algo hiriente y fuimos los causantes del dolor, Entramos en la parte más dura. entramos en el terreno que quizás requiera de mayor valentía para el ego humano. Así es, entramos en la cuarta y última clave: la reparación del daño. Subraya la necesidad innegociable de pedir perdón y aceptar el porcentaje de responsabilidad que nos corresponde. Y tiene que ser un perdón de verdad. Es crucial diferenciar un perdón genuino de lo que suele hacer el ego. Un ego a la defensiva ofrece disculpas vacías y condicionadas. Como el clásico: siento mucho que te hayas ofendido por lo que dije. Exacto. Eso no es una reparación. Es una forma sutil de culpar a la sensibilidad del otro. Yo no hice nada malo, tú eres muy sensible. La reparación real exige validar el dolor causado y asumir la autoría de la falta. Esta capacidad de responsabilizarse sin que la identidad se desmorone es el indicador máximo de madurez emocional en un individuo. Esto plantea una pregunta de fondo, una brújula moral para cualquier discusión de pareja. ¿Hacia dónde apunta esa brújula? Apunta hacia la necesidad de detenerse en el instante previo a lanzar el golpe verbal, justo cuando la sangre hierve y el argumento fulminante está en la punta de la lengua, para responder a una pregunta cruda: ¿qué tiene verdadero valor en este segundo exacto de la vida? ¿Ganar o amar? Ganar el debate, tener la razón absoluta y demostrar una innegable superioridad intelectual sobre quien amamos. ¿O es más valioso garantizar que ambos seres humanos sigan sintiéndose emocionalmente seguros, respetados y profundamente valorados dentro del refugio de la relación? Esa es la clave de todo. Porque la estadística clínica y la experiencia humana nos dictan que, trágicamente, es casi imposible salir de una discusión logrando ambas cosas al mismo tiempo. Esa es la encrucijada exacta donde se define el futuro de cualquier vínculo. Resumiendo la esencia vital de todo este análisis a fondo, el reto supremo es aprender a elegir la conexión afectiva por encima del trofeo de la victoria. Siempre la conexión sobre la victoria. Es cierto que un ego rígido, ese guardaespaldas reactivo del que hablamos, ofrece una protección temporal envidiable, mantiene a raya el dolor agudo de la vulnerabilidad en el corto plazo, pero el precio que cobra a la larga es el aislamiento total. Te deja completamente solo. El ego te construye una fortaleza impenetrable donde nada puede lastimarte, pero te deja completamente solo dentro de ella. Ceder al orgullo defensivo inyecta una falsa sensación de poder y control en el calor de la pelea, te hace sentir imbatible mientras levantas la voz. ¿Pero a qué costo? Pero, en ese mismo instante, está empujando a kilómetros de distancia al corazón de la persona que más sentido le da a tu vida. Ese es el costo silencioso y desgarrador de aferrarse a la necesidad de tener siempre la razón. El texto del Dr. Luna, respaldado por décadas de investigación psicológica, entrega un manifiesto claro sobre el verdadero significado de la madurez en el amor. Las parejas felices pelean, ¿verdad? Claro,
Las parejas estadísticamente felices, aquellas que logran crear vínculos inquebrantables con el paso de las décadas, no son protagonistas de un cuento de hadas ilusorio donde jamás ocurren roces, malentendidos o discusiones de convivencia. Eso no existe. El secreto de su permanencia radica en que han construido una dinámica donde el yo individual pierde la urgencia de coronarse vencedor en cada fricción para poder sentirse digno. La madurez emocional se cristaliza en actitudes que deberían funcionar como los pilares fundacionales de todo compromiso romántico. Son lecciones de vida. Consiste en llegar al punto donde afirmar, prefiero entender tu dolor antes que derrotar tu argumento, se vuelve natural. Implica interiorizar que es 1000 veces preferible pedir un perdón honesto que defender ciegamente un error por orgullo. Totalmente. Se trata, en su máxima expresión, del complejo y hermoso arte de construir un gran nosotros, un espacio vital compartido donde el ego individual acepta, con humildad, pasar de ser el director intransigente de la obra a ser solo un actor secundario. Prefiero estar contigo que tener la razón. Es una declaración de principios absolutamente poderosa. Y para cerrar nuestra exploración del día de hoy, el objetivo es dejar sobre la mesa una reflexión final. Un pensamiento profundo para procesar con calma, que incluso empuja los límites del propio texto que hemos analizado hoy. Adelante. Pensemos colectivamente en lo siguiente. Si la evidencia de la neurociencia y la psicología nos demuestra de manera contundente que nuestro cerebro primitivo y la estructura misma de nuestro ego fueron diseñados por millones de años de evolución y entrenados meticulosamente a lo largo de los traumas de nuestra propia infancia. Todo con el único y exclusivo propósito de garantizar nuestra supervivencia individual. Exacto. Para protegernos a toda costa de sufrir cualquier tipo de daño externo. Y por el otro lado de la moneda, descubrimos que la naturaleza del amor romántico sano, maduro y capaz de perdurar en el tiempo, nos exige activamente desmantelar esa misma armadura biológica para poder fundirnos y crear un genuino nosotros. Es un contraste brutal. Entonces, ¿significa todo esto que, para experimentar la profundidad del verdadero amor, la humanidad está obligada a cometer el acto radical de rebelarse contra sus propios instintos biológicos de supervivencia? Es una paradoja bellísima y abrumadora. Concebir la capacidad de amar y de rendir las armas no como un acto de debilidad, sino como la mayor y más valiente rebelión contra nuestra propia biología defensiva. Queda esta idea flotando en el aire como una invitación abierta a la reflexión para cualquiera de nosotros la próxima vez que, en medio de la cotidianidad, surja de la nada ese impulso ardiente, esa urgencia apretante en el pecho de ganar una absurda e insignificante discusión doméstica. Un recordatorio muy necesario. Es un buen recordatorio de que, en ese milisegundo de tensión, siempre existe la opción consciente de frenar, bajar las armas, respirar profundo y elegir cuidar el nosotros. Gracias a toda la audiencia por sumarse a este espacio de descubrimiento constante y por permitirse explorar las profundidades de la mente humana. Hasta el próximo Análisis a Fondo. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel. Este contenido fue creado con la ayuda de la inteligencia artificial Notebook LM, a partir de un texto original de Elimel Luna Lizarazo y bajo su guía y supervisión. Tecnología y corazón, al servicio del bienestar emocional.